Hoy, ya sabéis que en estas charlas, conversaciones, tertulia, como lo queráis llamar, en lo cual se va a transformar esto, yo no voy a dar grandes peroratas. Muchas de las cosas que yo consideraba que son bases de las discusiones posteriores están grabadas y están de libre acceso en el canal, mi canal de YouTube. Y también hay material escrito, con lo cual bien se recomienda, bien se... De hecho, yo no pretendía que en un rato vierais todo, pero he hecho una... publiqué algo que lo había puesto privado y les puse el nombre, el hombre ser espiritual 1, el hombre ser espiritual 2 y Dios no existe. Dios no existe es una parte de eso, pero yo quería que quedara segregada para que, bueno, de alguna manera interpelara. La del ser espiritual 1 era... no son completas. La 2 me parece que he puesto más la participación de algunas asistentes. En la 1 no. Había puesto otro que se llamaba ser espiritual, estaba en blanco y negro, que lo he quitado porque no me gusta la calidad y he preferido reemplazarla por esta que se llama la donde están las cuadrículas. Bueno, y ahí tenéis muchísimo material, muchísimo material. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy sobre el cual vamos a hablar? Y me voy a callar en nada, en poco tiempo. El tema de hoy es lo siguiente, que se conecta con el anterior, el hombre ser natural y animal cultural. O sea, hombre ser natural, somos producto de la naturaleza y somos naturaleza. Yo creo que eso no se discute, por lo menos entre los que estamos aquí. Ese ser natural que es el hombre, pero es natural, lo hemos segregado y lo hemos desgajado porque somos seres humanos, es el hombre como ser humano, ¿no? No hombres y mujeres, que es inclusivo, es un resultado de la naturaleza, pero es consciente o podría llegar a ser consciente de su pertenencia a la naturaleza. Y esto acontece, a mi modo de ver y siguiendo a otros autores, a través del trabajo. El trabajo que, siguiendo la terminología dialéctica y la terminología de dialéctica hegeliana ya, y marxiana, por no decir marxista, porque tiene un matiz decir marxiano y marxista, pues se realiza en y por el trabajo. El trabajo es una relación dialéctica creativa con la naturaleza, en donde la naturaleza se humaniza y el hombre se naturaliza. Entonces, en el trabajo hay una relación dialéctica, hombre-naturaleza, pero que somos también nosotros naturaleza, y el ser humano naturaliza, debería al menos naturalizar la naturaleza y sería humanizar la naturaleza y naturalizarse él como miembro de la naturaleza en ese acto del trabajo. Bueno, ahí venía todo el planteamiento del trabajo libre o el trabajo enajenado, y lo tremendo es cuando se produce esto, y aquí hay una explicación dialéctica no demasiado fácil, porque habría que estudiar bastante más todavía a Hegel y al propio Marx, pero bueno, que ya hay material, tanto de cosas que he explicado recientemente, como de intervención de algunos compañeros vuestros, sea de aquí o de España, ¿no? Bueno, entonces, yo recomiendo en esto también como complemento no filosófico Marvin Harris, representante del materialismo cultural, porque yo me inscribo en esa línea, me siento cómodo en esa línea. O sea, la naturaleza es materia y solo hay materia. A veces me hacen algunos comentarios extraños en el canal de YouTube. Algunos son divertidos, qué sé yo, imaginaos la mala fama que tiene el materialismo, ¿no? Y entonces me hacen comentarios muy peregrinos al respecto. No todos, muy poquitos, pero hay otros que son comentarios buenos. Que
Que el hombre sea un ser natural y por lo tanto que todo sea materia, no niega la espiritualidad. Eso es muy importante, ¿eh? Y esto es dentro de lo que es el materialismo cultural y el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. El materialismo dialéctico sobre todo es la aportación de Engels, que no Hegel, y el materialismo histórico lo hace Carlos Marx, ¿no? Digamos que el espíritu se contempla. De hecho, un manual que tenía la Unión Soviética de filosofía, son muy divertidos porque son muy dogmáticos, ¿eh? Son dogmáticos, parece que fuera escrito en la Edad Media católica, cristiana, pero ellos tienen todo muy definido y definen, me acuerdo que hablando del alma, hace mucho que yo lo he leído, pero vamos, dentro de las enciclopedias soviéticas, el alma era un producto inmaterial de la materia. Así lo definían. Bueno, vale, es una manera. O sea, no es que ni siquiera ellos lo desconocen. El hombre es un ser natural, es un animal cultural, pero es un ser espiritual. Y esto es lo que nos vamos a dedicar hoy. O sea, que dentro del materialismo dialéctico y dentro del materialismo cultural de Harry, cabe el espíritu. Pero no como una entelequia, no como algo, no como alma, sino la dimensión espiritual del ser humano. Y esa dimensión espiritual del ser humano, desde el punto de vista antropológico, es lo que hace que surja en el hombre las preguntas que yo le llamo preguntas metafísicas, digamos, ciñéndome a Kant. Cuando Kant dice, tiene la razón humana este singular destino, el ser asaltada por cuestiones de índole tal que por su naturaleza son inevitables y sin embargo no se pueden responder. En un libro que escribió una colega que se llama Ana Ornelas, de la Ciudad de México, cuando ella habla del pensamiento mágico animista constitutivo del ser humano, que forma parte de la naturaleza humana, yo le hago el prólogo y lo equiparo. Digo, ¿no será que Ana Ornelas aquí está apuntando a esto que Kant dice en el prólogo de la crítica de la razón pura, de esta tendencia a cuestionarnos o que nos surjan preguntas que no tienen respuesta? Entonces el ser humano está en esa paradoja. Somos muy incomprensibles. Nosotros que conocer muchas veces es intentar comprender. Es intentar comprender, no necesariamente definir, pero sí comprender. Y el ser humano, digamos, no sé, yo creo que nos falta mucho para comprendernos a nosotros mismos, quizás porque eso sea una tarea imposible. Porque cuando Kant dice que puedo saber, qué debo hacer, qué me cabe esperar, y en definitiva son las 4 grandes preguntas, y en definitiva, ¿qué es el hombre? Es la gran pregunta no respondida. Yo creo que no va a ser respondida nunca. No va a ser respondida nunca. ¿Cómo nosotros vamos a hacer un bucle, una especie de pensamiento autorreferencial donde intentamos vernos como objeto, pero si al fin y al cabo no podemos objetivarnos a nosotros mismos? Que es una de las cuestiones que hace la ciencia. Construir objetos a partir de cosas. Kant habla en la crítica son pura de objetos de la física, objetos de las matemáticas, etc., ¿no? Conocer es construir objetos, conocer es interpretar. Entonces, esa especie de tendencia autorreferencial probablemente no se pueda satisfacer nunca. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues vivir con ello, y ya está. Convivir con ello. Mire, los griegos, por eso yo me gusta empezar con los griegos, no se planteaban ciertos problemas, porque las cosas estaban, la naturaleza está, el ser humano está. Cuando viene el mixto, la mixtura, la simbiosis con el pensamiento judeo-cristiano, es cuando se produce esta radical separación
entre las cosas naturales y lo que está, digamos, y ¿cómo se llama? Lo sobrenatural, o lo que está más, lo trascendente. Y esto nos deja en una situación de indefensión, de alienación, en definitiva, porque si nosotros buscamos, y vamos a la otra cuestión, el sentido en algo que es en ninguna parte, en un ámbito que nos hemos inventado donde no vamos a encontrar nada, vamos a continuar perdidos. Vamos a encontrar perdidos, porque nosotros a veces queremos una respuesta muy específica y muy concreta. Sin embargo, nos tenemos que acostumbrar a vivir sin respuestas, sin esas respuestas a estas cuestiones que Kant planteaba. Y seguir buscando, porque al fin y al cabo, como hemos dicho muchas veces, somos unos buscadores natos, irremediablemente somos buscadores, y probablemente sea el sentido que encontramos en nuestra vida. He visto que en el otro, pero no lo he podido leer, porque ayer he estado regular, no di clase ayer, que uno de los participantes del seminario de Tres Cantos hace alguna alusión a la cuestión de otra vida, no lo sé, pero no lo he leído. Y nuevamente estamos, o sea, parece ser que si no hubiera otra vida, no hay respuestas válidas y no podríamos ser felices y cosas por el estilo. El propio Kant dice que para él hay otra vida, Yo no es que sea digamos, basarse en Kant en muchas cosas no significa ser seguidor acérrimo o profesar una especie de fe kantiana. Kant, hijo de la época, nacido en el entorno de muy religioso de su familia, y él mismo muy religioso, dice, tiene que haber allende este mundo un lugar donde el ser y el deber ser se unifiquen, y que yo lo que no he conseguido aquí en una palabra lo pueda conseguir. Eso él dice, porque si no mi vida no tendría ningún sentido. Bueno, yo avanzo y digo, no, chicos, chicas, la vida tiene sentido a pesar de que no habría otra vida. Pongo esta especie esta forma verbal que significa da una cierta posibilidad. Yo considero que no la hay, pero yo no siento la norma, no siento cátedra, yo considero que no hay otra vida. Por lo tanto, se puede ser feliz y se puede desarrollar la espiritualidad, aunque esta vida es la única que hay, y aunque Dios no exista. Yo iba a poner Dios no existe, porque a veces en la comunicación estas de redes sociales o cosas por el estilo, a veces hay que utilizar otras técnicas un poco más impactantes, y seguro que hubiera provocado reacciones, ¿no? Entonces lo puse Dios no existe, entre comillas, porque tengo otro vídeo que dice ¿existe Dios? Es lo mismo en el fondo, pero la pregunta, avanzo un pasito más, digo, ¿no será que Dios no existe? Yo pondría un vídeo que Dios no existe. Somos 7 personas. ¿Y me entendéis? No necesitamos un Dios. Si por otra parte, atendiendo al tema que hemos visto, no aquí, porque llegó un momento, que lo hemos hablado aquí varias veces, pero que está en los vídeos que he dado en Tres Cantos, que Dios es un producto de nuestra creación, en muchos casos implica una alienación del ser humano, porque buscamos en lo alio, en lo otro, en lo externo, lo que está afuera, lo que está dentro. Estamos buscando, proyectando en un Dios lo que debemos encontrar en nuestra propia interioridad. La vía de la interioridad de Descartes en el discurso del método. Entonces, Dios no existe. ¿Y qué pasa? Entonces la espiritualidad, la religión... Bueno, no, si la religiosidad tiene que ver con la espiritualidad, se puede admitir una cierta religiosidad. El propio Goethe decía, si hay arte, hay poesía, no hace falta religión. Si no hay arte ni poesía y otras cosas, que haya religión. O sea, los que necesitan la religión son los que no
han cultivado o lo han abierto el ámbito de lo simbólico, de aquello de lo que no se puede hablar racionalmente, que decía Wittgenstein, O sea, los que tengan arte, los que tengan poesía, los que tengan música, los que tengan arte, incluso también los que tengan ciencia, sobre todo en el aspecto casi sintético, de la artístico, estético de la ciencia, no necesitan religión, no necesitamos religión. Quienes somos capaces de conmovernos ante una puesta de sol, o un amanecer, o una tormenta que deja todo oscuro, que son también impresionantes, sobrecogedoras, pero muy interesantes, no necesitan religión. ¿Quién es capaz de dejarse sobrecoger por sus semejantes, por sus hermanos, que están sufriendo, que tienen necesidades, o están más perdidos que uno, o igual de perdidos que uno, porque yo no estoy menos perdido que los demás? Pues no necesitamos religión. Pero si al mismo tiempo, desde el punto de vista cultural, digo cultural, la religión occidental, la cristiana, la judeo-cristiana, la versión cristiana, porque está el judaísmo, el cristianismo y el islam, en cuyas tres vertientes se pueden encontrar elementos de espiritualidad muy interesantes. Pero como yo no soy judío de cultura, ni soy árabe, no soy de cultura musulmana, pues ¿para qué los voy a buscar en otros que en la mía puedo recuperar una serie de elementos que yo aprendí y en los cuales me forjé desde que era niño, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, yo pongo como ejemplo una realización ¿cómo es? Que me entran cosas, de el cristianismo latinoamericano, que es, digamos, la teología de la liberación. Pues ellos en el fondo no se dedican para nada a hablar de Dios, ni de, por supuesto, ni de la Trinidad, ni de todas estas cuestiones, sino que se dedican a profundizar en la visión del ser humano, y sobre todo del ser humano, en algunos vertientes se llamó también los inicios de esto, se llama opción por los pobres, empezó como sacerdotes por los pobres, y al final todo eso se engloba en lo que hoy podemos llamar teología de la liberación. O sea, no necesitamos. ¿Se puede tener una conducta moral sin religión? Por supuesto, por supuesto. Porque resulta que las personas relativamente educadas, voy a llamar yo, o por lo menos instruidas de Occidente y de todo el mundo, como punto de partida, en una buena lectura, podemos basarnos en los derechos humanos. Pero de verdad, tan de verdad que si yo estoy a favor, en contra de la pena de muerte, ni siquiera voy a admitir los juicios sumarísimos y las ejecuciones sumarias ni de Gaddafi, ni de Saddam Hussein, ni de Bin Laden, por nombrar unos personajes nada recomendables. Pero no es que yo esté defendiendo a estos personajes, sino simplemente que la pena de muerte siempre es rechazable. En fin, muchas cosas. Entonces, si realmente hay una lectura correcta de los derechos humanos, tenemos bastantes elementos para ir configurando nuestra propia filosofía personal, el aspecto, la rama o el apartado de la ética de nuestra propia filosofía personal. Bueno, pues ahí están las cuestiones. Luego hay una explicación más técnica, pero muy interesante, la de Feuerbach, de por qué se produce la alienación religiosa y qué tiene de grave y por qué la alienación religiosa es tan grave. Del mismo modo que por qué se produce la alienación en el trabajo y por qué es tan grave. Cuando tú vendes tu creatividad a alguien que te va a pagar por el producto y te lo va a arrebatar y te va a dominar precisamente porque tú no eres propietario de los medios de producción. Bueno, yo me quedaría un poco aquí. Fijaos que he hecho como un repaso, he ido como enlazando los distintos aspectos de los temas que hemos tratado en los últimos meses o 2 meses o así, porque yo creo que esto es verdaderamente importante para nosotros como individuos. No hace falta haber estudiado filosofía
para tener una filosofía personal. No hace falta. Si estudia filosofía, muy bien, yo soy partidario pero si estudia a veces filosofía como sustituto de otra carrera que te va a dar mejores posibilidades laborales, pues ¿para qué? Si filosofía de todas maneras puedes estudiar incluso como segunda carrera o incluso siguiendo algunos grupos como este, que no es el único. Pero sí que ayuda mucho a tener nuestros propios criterios, porque uno de los grandes problemas de nuestra época se nos manipula, y se nos manipula porque no tenemos unos principios, unas bases sólidas, no inamovibles, pero sólidas, que nos hacen que podamos todos de alguna manera filtrarnos por este tamiz de aquellas cuestiones que son fundamentales, que para mí son precisamente los derechos humanos y también los principios de preservación de la naturaleza, la cuestión ecológica. Así que yo de ahí no me muevo. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Y en política, por ejemplo, en Argentina, digamos, estar en contra de este gobierno que tienen en Argentina, un ejemplo, no tiene por qué estar a favor del otro, ¿eh? Las cosas no son blanco y negro, no son maniqueas. Hay que partir de la base que la situación política de nuestros países es un desastre. Por ejemplo, en Argentina, que estaba mal, luego en honor a María Inés, los otros días le intentaba explicar a mi hermana. Y aunque sea un desastre, yo no me voy a hundir, del mismo modo que no me voy a hundir porque no existe Dios y que no me voy a hundir porque no hay otra vida. Porque yo sí puedo tener una actitud y una participación política correcta en mi día a día. Esta actividad que hacemos nosotros aquí, de discutir, de intentar comprender, de intentar comunicarnos, es una actividad política, porque es una actividad fundamental, el diálogo de la polis, o sea, de la sociedad, y nosotros, aunque parezca, estamos tan acostumbrados y parece tan fácil hoy en día, estamos contribuyendo y poniendo nuestro granito de arena en un cambio de esa sociedad como nos gustaría. Y por lo menos nosotros cambiamos, y por lo menos nosotros nos podemos respetar, y por lo menos nosotros podemos entre todos ir pensando, y si estamos perdidos, pues decir, mira, lo que ha dicho Julio, lo que ha dicho Juan Antonio, mira, me da que pensar. Y me ayuda. Bueno, yo creo que me tengo que callar, ¿eh? Entonces, si alguien quiere intervenir, no hace falta ninguna intervención sesuda, al hilo de la cuestión.